Amados televidentes, otra vez con ustedes, otro domingo más, aquí en las instalaciones del Colegio Jefferson, sucursal Jerusalén, Sol de Oriente. Estamos aquí en el estacionamiento y te queremos invitar en este programa a que conozcas más la palabra de Dios. La palabra de Dios está causando ahora aquí en la laguna mucha plática, muchos comentarios. Hay gente que está a favor de este programa, hay gente que está en contra. No importa cuál sea tu opinión. Mientras que estés escuchando este programa, tú vas a crecer en conocimiento. Porque dice Oseas 4:6, por falta de conocer mi ley, mi pueblo estará muriendo, estará lleno de homicidios, estará lleno de problemas, estará lleno de pobreza. Así dice Oseas 4:6, por falta de conocimiento mi pueblo perece, te quitaré del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos. Si tú sientes que Dios no se acuerda de tus hijos o de tus nietos, es porque no conoces la palabra de Dios. Estamos aquí en las instalaciones y podemos ver las banderas de México, nuestro país. Enseñamos el inglés, por eso está la bandera de Estados Unidos, es el idioma bilingüe, y también tenemos la bandera de Israel y la bandera de Jerusalén. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios. Durante el programa vamos a hablar de mucha palabra de Dios y yo quiero empezar invitándote a 1 de Pedro capítulo 4. Apúntalo, es una palabra poderosa que anoche estábamos meditando, la leíamos, la guardábamos y la meditábamos como Santa María, la Madre de Jesús, lo hacía. Yo quiero que la escuches, la guardes y la medites, igual que Santa María. Y pon mucha atención, estamos en el capítulo 4, versículo 17, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? ¿Qué dice? Que ya empieza un juicio, y el juicio está empezando con los que conocemos la palabra de Dios, de tal modo que si tú conoces la palabra de Dios y no obedeces los evangelios, ¿cómo te va a ir a los que no obedecen? Pero el versículo 18, y aparece en pantalla, dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá? Dice, aparecerá el impío y el pecador. Dice, y el justo con dificultad se salvará. ¿Qué va a pasar con el impío y el pecador? Mucha gente dice, es que yo ya recibí a Cristo, yo voy todos los domingos, yo, y me voy a salvar. Pero aquí dice, con dificultad, y lo vuelvo a poner en el 18, para que te mueva el espíritu con E minúscula, la palabra de Dios dice, y con dificultad el justo se salvará. ¿Qué le va a pasar al que no obedece los evangelios? ¿Qué va a pasar al que no conoce la palabra de Dios? ¿Qué va a pasar con el pecador? ¿Qué es lo que le va a pasar? Mira, mucha gente dice, es que usted habla del cielo y habla del infierno. ¿Y por qué habla del infierno? Pues porque Dios habla del infierno. Quizás tú no estás acostumbrado en tu iglesia a que te hablen del infierno, ¿sí? Pero te voy a decir una cosa, al no hablar del pecado y no hablar del infierno, ¿sí? Puede ser que tú lleves una vida light, que sigas tomando, que sigas poniéndole los cuernos a tu esposa, que sigas en adulterio, que sigas en apuestas, que sigas en drogadicción, que sigas en fornicación, que sigas mintiendo, que sigas haciendo tranza. Pero la palabra de Dios es muy clara. Dice de nuevo, 1 de Pedro 4, 17, 18. Dice muy claro que la justicia va a empezar por la casa de Dios, por los que conocemos la palabra de Dios. Y dice muy claro, ¿qué le va a pasar a los que no obedecen el evangelio? ¿Qué va a pasar con esas personas? Y dice, y difícilmente el justo se salvará. ¿Qué va a pasar con los pecadores? Así lo dice en 1 de Pedro capítulo 4, 17 y 18. Si te han dicho a ti otra ideología
y te dicen, no importa, tú si te mueres te vas a salvar, te vas a ir al cielo, el infierno no existe. Es más, hay gente que se atreve a comparar el infierno con los problemas de la tierra. Hay gente que dice, el infierno lo estoy viviendo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque estoy enfermo, porque no tengo trabajo, porque... No, mira, yo te voy a decir una cosa, no andes jugando a la religión. Es una mentira cuando tú dices eso. Lo que te esté pasando aquí en la tierra, los sufrimientos, las aflicciones y las tribulaciones, para nada se va a comparar lo que viene a los que se van a ir al infierno. Se le llama el crujir de dientes, el gemir las 24 horas, los 7 días a la semana y todos los meses de toda tu vida. Después de la muerte sigue una vida. Puede ser la vida eterna o puede ser el sufrimiento eterno. Tú decides. Por eso yo tengo un amor por las almas de todos los televidentes que están viendo el programa. Yo tengo un amor muy grande por ese. ¿Por qué? Porque yo quiero que se salven almas. Hoy en la mañana estábamos predicando, estábamos dando palabra y la gente decía, pero es que en mi iglesia me dicen que mientras que yo confiese que Jesús es mi Salvador, sí, que es mi Señor, ya tengo salvación. Le digo, sí, y debes de creer en tu corazón que Jesús fue resucitado entre los muertos. Así aparece en Romanos 10:9. Tú lo puedes leer en Romanos 10:9, 10:10, 10:11, 10:12 y 10:13. La salvación es por recibir a Jesucristo. Sí, pero yo te quiero invitar, sí, a que pongas mucha atención en la palabra que vamos a ir leyendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante que sepamos qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, yo te quiero invitar, ¿sí? Invitar a lo siguiente. Vámonos a Apocalipsis 3. Y en Apocalipsis capítulo 3, ¿sí? Tenemos lo siguiente. Vámonos a sentarnos un poco y vámonos a gozarnos del libro de Apocalipsis capítulo 3. Y vámonos a leerlo. Y dice así en el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y los 7 estrellas, dice esto. ¿Quién está hablando? Está hablando Jesús. Jesús es el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y dice lo siguiente. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, él dice, yo conozco tus obras y dices que vives pero estás muerto. Sé vigilante. Pon atención, despiértate, te está diciendo, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Les está diciendo a los cristianos, a los religiosos, que no está viendo sus obras perfectas ante Dios. Y vamos a seguir leyendo 2 versículos más y dice lo siguiente, dice, acuérdate. Fíjate cómo dice el versículo 3, acuérdate, te dice Jesucristo, pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Esa palabra de arrepentirse es muy importante porque mucha gente, sí, participa de la cena del Señor y no deja de pecar. Dice, es que ya me arrepentí. Recuerda que arrepentirse es sentir vergüenza y ya no practicar el pecado, ya no practicar el adulterio, ya no practicar las malas palabras, ya no practicar la tranza, la corrupción, no practicar, por ejemplo, las mentiras. Sí, porque mira, yo te voy a decir una cosa, mucha gente critica y yo estoy de acuerdo que no debe suceder eso, que el crimen y el homicidio que está aquí en la laguna debe ser juzgado. Yo estoy también de acuerdo contigo, pero ¿qué pasa con esas personas que algunos políticos tienen una corrupción o tienen mentira, o de esos empresarios o esos padres de familia que son personas que golpean a su esposa? Que a ellos no los podemos subrayar y decir, estás actuando mal. Si vamos a hablar de todos, pues vamos a hablar de todos los que tenemos cola, como quien dice. O todos coludos o todos rabones. Por eso este programa no está de acuerdo en el pecado, no está de acuerdo en el secuestro, no está de acuerdo en el homicidio, pero tampoco está de acuerdo, ¿sí?, en que se pongan cosas
aquí en la ciudad como altares y símbolos, ¿sí?, de imágenes de personas que están en el cielo o en la tierra o abajo de la tierra. No estamos de acuerdo con eso. No estamos de acuerdo que la gente sea una ignorante. Porque dice en Éxodo capítulo 20, versículo 3, 4 y 5, habla de los 10 mandamientos. El título del capítulo 20 de Éxodo, y apúntalo para que vayas, quien sea tu sacerdote o tu pastor o tu líder, léele Éxodo capítulo 20, que son los 10 mandamientos. Y en el versículo 3, ¿qué dice? Lo leemos. No te hagas otros dioses, no tengas otros dioses. En el versículo 4 dice, no te hagas. Es un mandamiento, una orden de Dios. No te hagas imágenes de lo que hay en el cielo, en la tierra y abajo de la tierra. Y luego, ¿qué sigue diciendo? No te inclines, no los adores y no los veneres. ¿Por qué? Porque yo soy un Dios poderoso, yo soy un Dios celoso que voy a castigar la maldad hasta la 4ª generación. Si tú estás desobedeciendo los 10 mandamientos y estás dándole culto a imágenes y a criaturas, tus hijos y tus nietos y tus bisnietos van a tener también castigo. Pero Él dice, arrepiéntete, porque otra vez te da la oportunidad de arrepentirte. Yo te quiero platicar la historia de Pedro. Pedro negó 3 veces a Jesús, pero lloró y se arrepintió. Entonces Jesús, cuando resucita, le dice a María Magdalena, ve y búscame a todos y búscame a Pedro. O sea, Jesús supo que el corazón de Pedro se había arrepentido. Pero ¿qué pasó con Judas Iscariote? Lo vendió a Jesucristo por monedas de plata y luego ¿qué pasó? No se arrepintió, se suicidó. Entonces, Dios te da oportunidad de que te arrepientas. Amado televidente, nos encontramos en el colegio Jefferson, sucursal Jerusalén, Sol de Oriente. Tú te puedes dar cuenta, amado televidente, de todos los techos que están poniendo en las albercas. Este colegio cuenta con 3 albercas y tú te puedes dar cuenta que ya están poniendo los techos porque queremos darle buen servicio a tus hijos y a tus hijas. Cámbiate aquí. Va a aparecer en este momento en las pantallas cuánto cuesta la inscripción solamente por este mes de febrero, ¿sí? 1,250, aparece ahí 1,250. Tenemos desde maternal, tenemos kinder, primaria, secundaria y prepa. Si quieres un lugar donde practiquen mucho deporte y cuiden su cuerpo y activen su mente, mételos a este colegio, al Jefferson, sucursal Jerusalén, Sol de Oriente, porque los médicos han estudiado que la natación activa tu sistema de coordinación neurona-músculo, neuromuscular, y también activa lo que es lo socioafectivo cognoscitivo. Practicando la natación. ¿Cuánto cuesta? 1,250 pesos la inscripción. Colegiaturas empiezan desde 1,000 pesos. Puedes venir 1,000 pesos, 1,100, 1,200, 1,300. Ahí aparece según el grado donde esté. Pero te voy a dar este anuncio para que tú te enteres. Tenemos un programa que se llama Corazones Generosos gracias a nuestro Señor. ¿Qué significa esto? Que todo lo que tú pagues, 1,250 pesos de inscripción, se te regresa en un plan de servicios, beneficios de servicios por las tardes. Te lo voy a explicar. La inscripción va a trabajar como un monedero electrónico. Tú pagas tu inscripción y el colegio, a partir de febrero o a partir de que pagues, te regresa el 100%, cada peso que pagaste de inscripción, en servicios por las tardes. Tú te empiezas a integrar a las clases de natación por las tardes, clases de inglés por las tardes, porque tú dices, pues yo me quiero cambiar al colegio Jefferson o al colegio Jerusalén, pero no sé inglés. ¿Qué le va a pasar a mi hijo si tiene 7 años o 10 años o 15 años? Le damos un programa de servicios
utilizando el programa Corazones Generosos. Se te regresa. Es válido cada peso que pagaste de inscripción, 1,250 en servicios por las tardes. No pierdas esta oportunidad para que se integren rápidamente a los colegios que están poniendo no solamente albercas techadas, no solamente bilingüe, sino también la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene mucho poder. Yo te quiero invitar, ¿sí?, a que nos vayamos rápidamente a Lucas 2, versículo 40. Y te vas a dar cuenta en Lucas 2, versículo 40, lo que pasó con Jesucristo por estar escuchando la palabra de Dios. Pon mucha atención porque vamos a estar aquí pocos minutos. Fíjate bien. Dice en Lucas 2, dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿Por qué? ¿Por qué crecía en sabiduría? Pon mucha atención. En el versículo 41 dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de las Pascuas. Y cuando tuvo 12 años, pon atención de la edad de Jesucristo, subieron a Jerusalén conforme a las costumbres de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta. Se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y lo buscaron entre los parientes y los conocidos. Es decir, José y María pensaban que Jesús iba con ellos. Y dice muy claro: como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándoles. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. ¿Cómo encontraron a Jesús? Sentado en el templo, oyendo a los maestros de la ley. 46, te lo vuelvo a repetir, lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos. ¿Qué estaba oyendo Jesús? Palabra de Dios. Pero fíjate muy bien qué sucede cuando empiezas a escuchar la ley de Dios, la palabra de Dios. Escucha lo que hizo en Jesús. Y todos los que le oían se maravillaron de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Por qué Jesús subía en inteligencia? Porque estaba escuchando palabra de Dios. Estaba oyendo palabra de Dios. Aquí tus hijos, los valores, se les va a enseñar conforme a la palabra de Dios. Y esto garantiza lo que sucedió con Jesús. Dice que tú te vas a maravillar de tus hijos de que estén subiendo de inteligencia. Ahora, pon atención. En el 48 dice: cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos, dice, Jesucristo descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús estaba obedeciendo en todo a José y a María. Dice, estaba totalmente sujeto a ellos. ¿Qué significa? Que en este colegio y en el Jefferson, Jerusalén y en Jefferson, estos dos colegios, los estudiantes empiezan a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios que les va a dar inteligencia, sabiduría y obediencia. Si tú dices, mis hijos son muy rebeldes, no me hacen caso, pues yo te invito a que los inscribas en este colegio, porque la palabra de Dios es sabia y la palabra de Dios cumple sus promesas. La palabra de Dios te dice que a tu hijo lo va a volver más inteligente. La palabra de Dios dice que a tu hijo lo va a volver más obediente. ¿No quieres que tus hijos sean más obedientes? Si tú deseas que crezcan también en obediencia, los estamos esperando aquí con buenos precios, unas colegiaturas muy baratas, con muchos servicios, porque tú sigues viendo todo lo que se está construyendo aquí. Y no le cambie, porque seguimos en las instalaciones de este hermoso colegio, Jerusalén Sol de Oriente, Jefferson. De nuevo con ustedes, estamos haciendo cambios de locaciones, ahora estamos en el auditorio del colegio
Jefferson en Jerusalén. Repito, estamos en el Sol de Oriente. Entonces estamos aquí en Sol de Oriente y precisamente yo te quiero invitar para que no se nos pase el momento de que si a ti te interesa crecer más en la teología, es decir, conocer más a Jesús, yo quiero conocer más la palabra de Dios, aparece en la pantalla todos los martes de 7 de la tarde a 9, 2 horas de estudio de la palabra. Trae la Biblia de tu casa, te invito con tu Biblia, con una libreta y una pluma para que todos los martes crezcas. Y esto puede ser de mucha bendición para la salvación, no solamente tuya, sino de tu familia, porque les vas a predicar. Yo soy un predicador, yo soy un evangelista, ¿sí? A mí me encanta agarrar palabra por palabra, guardarla y meditarla, igual que Santa María. La Madre de Jesús la guardaba y la meditaba y decía, ¿qué trató de decirnos? ¿Qué trata de decirnos? ¿Qué me dice Dios? Porque Dios habla a través de la Biblia. Ahora nos vamos a Romanos porque es un tema de mucho conflicto entre que si se pierde o no se pierde la salvación. Siempre he dicho que a veces el espíritu, ¿sí?, del calvinismo, que yo en lo personal declaro que es satánico, ese espíritu calvinista que te asegura que si ya recibiste a Jesús, jamás vas a perder la salvación, que vas a entrar al cielo. Y yo quiero que usted analice lo que dice la Biblia para que no haya engaño. Si no lo engañen en sus iglesias, porque mucha gente no quiere hablar del infierno. Pero yo les digo, Dios habla del infierno, porque si no hablas del pecado y del infierno, lo que puedes provocar es que casi todos los que van a tu iglesia se vayan al infierno, por no conocer que sí existe la segunda muerte. Hay una primera muerte que tú y yo vamos a tener, al menos de que venga Jesucristo primero, y algunos no van a conocer la primera muerte. Pero lo más seguro, ¿verdad?, que no sabemos los tiempos, es de que tú y yo vayamos a tener la primera muerte, pero viene un juicio y alguien puede tener vida eterna o tiene sufrimiento eterno, que es estar viviendo en el infierno. Entonces, y mucha gente dice, es que el infierno es la tierra. Y yo le digo, ¿por qué se atreven a decir eso? Que el infierno es la tierra. Si tú tienes problemas y tribulaciones o una enfermedad, para nada se va a comparar el crujir de dientes, el sufrir. Dice que vas a desear morir, ya no sentir nada, pero el alma, donde está la mente, los pensamientos, es donde se puede ir a la vida eterna o al sufrimiento. Entonces, que no le anden contando cosas yo les digo, religiosas. Vámonos a la palabra. Dice en Romanos 10:9, aparece en la pantalla, todo aquel, dice muy claro que todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Dice que si declaras de hoy en adelante con tu boca que Jesucristo es tu Señor. ¿Qué significa Señor? Tu amo, que le perteneces a Jesús, que es tu Dios. Que todo lo que diga Jesús en la Biblia lo vas a seguir. ¿Por qué? Porque Dios lo premió. Esto es palabra de Dios. Y antes de que Jesús existiera, cuando tú decías el Señor, le estabas hablando a Dios Padre. Pero Dios Padre premia a su Hijo, heredándole todo, le heredó toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Lo puedes leer en Mateo 28:18, aparece en la pantalla. Jesús les dijo, he recibido toda la autoridad y la potestad en el cielo y en la tierra. Y también Dios lo premia aquí en Romanos 10:9 diciendo, si tú de hoy en adelante declaras que Jesús es tu Dios, es tu Señor, a Él vas a acudir, entonces serás salvo si crees con tu corazón que Dios lo resucitó. Y luego sigue hablando muy claro en el 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué significa? Que tú tienes que estar invocando. Ya no digas gracias a Dios, que digas gracias a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a mi Señor Jesucristo. Enséñate y practica a invocar más
gracias a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Jesucristo, porque dice que el que invoca el nombre del Señor será salvo. Y en Romanos 10:9 dice que el Señor es Jesucristo. Entonces, yo te invito a que medites, ¿sí?, como Santa María, estas palabras. Si tú dices, no, es que yo le doy gracias a San Juditas, o a misma Santa María, o al mismo, no sé, San Pedro, o al San Pastor, o San Óscar, ya me quieren hacer a mí un santo, ¿verdad? Y hay gente que ha llegado, y se los digo, no estoy mintiendo, y me besa la mano, y le digo, no, espérame, no me bese la mano. Al quien tienes que besarle los pies y todo su ser es a Jesucristo. Ve y póstate, híncate, y por eso pones tus manos y siente que le besas los pies a Jesucristo. Porque si no, esa persona sigue practicando la religiosidad. Hay gente que va y le besa la mano a un sacerdote, a un obispo, o a un evangelista, o a un pastor. No hagan eso, esa es idolatría. Y los idólatras no entrarán al reino de Dios. No lo practiques. Ahora, esto sale en un libro. Pero después Jesucristo se da cuenta que la gente invoca el nombre de Jesús, recibe el nombre de Jesús, pero está pecando. Está pecando, sus obras no son agradables a Dios. Pero dice, no, yo no voy a perder la salvación. A mí me dijeron en mi iglesia que la salvación no se pierde y no se pierde. Bueno, yo te quiero invitar a que escuches a Jesús, porque Jesús se dio cuenta, ¿sí?, que ya empezaban los cristianos a vivir en pecado y dando un mal testimonio. Hay mucha gente que usted ha dicho, y mira que es cristiano, y mira cómo está tomando, y mira cómo está transeando, y mira cómo es, mira, le está poniendo los cuernos a su esposa, y anda en adulterio, y anda criticando, y anda murmurando. Y es correcto lo que usted dice, y mira que ese es cristiano. Pues yo le voy a decir, ese que se dice cristiano y está en pecado, no ha leído el último libro. Quizás en su iglesia no han leído y meditado el último libro. Porque la salvación, aunque tú invoques el nombre de Jesús, vamos a ver qué pasa si estás viviendo en pecado. Ya leímos 1 de Pedro 4, 17 y 18, que si no obedeces los evangelios, ¿qué te pasará? Que no vas a tener salvación. Así lo leímos en el 17 y 18. Aparece en la pantalla lo que vimos al principio del programa. 1 de Pedro, capítulo 4, 17 y 18. Dice, y difícilmente, dice en el 18, con mucha dificultad, los justos, o sea, los que no pecamos, tendremos salvación. Pero ¿qué va a pasar con esos cristianos pecadores? Y nos vamos a Apocalipsis precisamente porque le habló a esas iglesias religiosas cristianas, que hay muchas aquí en nuestro país. Y dice lo siguiente, pon atención, en el capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Está hablando de Jesús. Jesús es el que tiene los 7 espíritus de Dios. Él es el administrador. Él los tiene. El Espíritu Santo, sabiduría, inteligencia, ¿sí?, conocimiento, poder y temor a Dios. Él los tiene. Son 7 espíritus. Por eso usted ve aquí abajo un logo de la menorá. Es el logo de Jefferson, Jerusalén. Es el logo de los 7 espíritus que descansan en Jesucristo. Solamente invítalo a tu vida y dile, Jesús, te necesito, lléname de ti y desde hoy eres mi Señor. No se te olvide estar pendientes en estos programas que sí alimentan a tu espíritu. Los espero la siguiente semana y que nuestro Señor Jesucristo, porque es tuyo y mío, derrame todo su poder, toda su protección, toda su sanidad, toda su gracia en tu vida y en la vida de tu familia. Recuerda que en Él encontramos gracia sobre gracia y la gracia es Dios mismo entregándose a través de Jesucristo. Dios, el Dios que sana, el Dios que libera, el Dios que restaura, es el Dios que Jesús te quiere dar, el poder del Espíritu Santo. Nos vemos la próxima semana.